Bueno, seguimos con integrales inmediatas, pero ahora vamos a aplicar también la regla de la cadena, o lo que sería lo similar a la regla de la cadena de las derivadas. Todas estas fórmulas que vienen aquí a continuación os las tenéis que aprender de memoria, y cuando tengáis que hacer una integral tenéis que pensar a cuál de estos tipos se parece para intentar acoplarla, intentar poner lo que viene en la fórmula en la integral que me piden que haga. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que calcule la integral de una función elevado a n por la derivada de la función, esto se parece a las potencias cuando teníamos x elevado a n. Pues efectivamente es como las potencias, pero con regla de la cadena. Tengo la función y la derivada de la función. Siempre tiene que venir acompañado de la derivada de la función. Esto es lo que me va a dar la pista de que vamos a aplicar regla de la cadena, integrales con regla de la cadena. Entonces sería la fórmula es f de x elevado a n más 1 partido de n más 1 más una constante. Y n tiene que ser distinto de menos 1. Ahora veremos lo que pasa si n es igual a menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer la integral de x al cuadrado más 1 elevado al cubo por 2x, diferencial de x, yo veo que 2x es la derivada de x al cuadrado más 1, entonces se ajusta perfectamente a lo que viene arriba. Tengo una función elevado a n por la derivada de la función, por lo tanto el resultado sería la función elevado a n más 1, o sea, x al cuadrado más 1 elevado a 4, partido de 4 más una constante. Ahora vamos a ver cuando esa n es igual a menos 1. Si n es igual a menos 1, la expresión quedaría de esta forma. Quedaría la integral de f' de x partido de f de x diferencial de x. Es decir, yo me voy a encontrar con un cociente y en el numerador tengo la derivada del denominador. Esto, fijaos que las integrales de cocientes vimos que no había fórmula para hacerla. Entonces, cuando vea un cociente, la primera fórmula que se me tiene que venir a la cabeza para intentar ajustarla es esta de aquí. La integral de la derivada de una función entre la función. El resultado de esto sería el logaritmo neperiano del valor absoluto de f de x más k. ¿Vale? Fijaos que lo que pasa en las integrales estas con regla de la cadena es como si estuviera integrando no la derivada, o sea, la derivada la necesito, pero la integral es como si fuera la integral de 1 partido de x, y la integral de 1 partido de x es el logaritmo. ¿Vale? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer la integral del menos seno de x partido del coseno de x, yo sé que la derivada del coseno de x es el menos seno de x. Entonces, si tengo que integrar menos seno de x partido del coseno de x, se ajusta a esta fórmula, pues será igual al logaritmo del valor absoluto del coseno de x más k, porque es un cociente y en el numerador tengo la derivada del denominador. Seguimos. Si tenemos que hacer, por ejemplo, la integral del seno de una función por la derivada de la función diferencial de x. Eso será igual al menos coseno de f de x más una constante. Fijaos, para que lo tengáis más claro, yo dijimos que cuando hacíamos la integral, el resultado era una función que al derivarla me daba esto. ¿Qué pasa si yo derivo el menos coseno de f de x? Pues que la derivada del coseno es el menos seno de f de x, pero luego tengo que poner por f' de x, que es justo lo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, lo de fuera, al derivarlo, me da lo de dentro de la integral. Estoy comprobando que estaría bien hecha la integral. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer el seno de x al cubo menos 2x más 1 por 3x al cuadrado menos 2 diferencial de x, estamos viendo que el 3x al cuadrado menos 2 es la derivada de x al cubo menos 2x más 1, por lo tanto se ajusta a la fórmula que acabábamos de ver. Entonces esto va a ser igual al menos coseno de la función. Como la función era el x al cubo menos 2x más 1, pues será el menos coseno de x al cuadrado menos 2x más 1 más constante. Y lo que os digo, el 3x al cuadrado menos 2 no hay que integrarlo, no hay que hacer nada con ello, porque es la derivada del seno, o sea, de lo de dentro del seno, perdón. Bueno, seguimos. Esto es análogo, pero con el coseno. La integral del coseno de una función por la derivada de la función es igual al seno de la función, más una constante. La integral de 1 más tangente cuadrada de la función por la derivada de la función, o la integral de f' de la derivada de una función partido del coseno al cuadrado de la función, eso es igual a la tangente de la función más una constante. La 6 también se usa bastante. Esta fórmula también la vamos a ver bastante porque es otro cociente. Entonces, los cocientes siempre o van a ser un logaritmo o van a ser un arco tangente, y ahora veremos más. Entonces, si yo tengo la integral
la estructura de la integral en el numerador, la derivada de una función, y en el denominador 1 más la función elevada al cuadrado. Diferencial de x, eso es igual al arco tangente de f de x más una constante. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 3x partido de 1 más x a la cuarta diferencial de x. Si yo en el numerador tuviera la derivada del denominador que sería 4x al cubo, iría por el logaritmo, porque en el numerador tiene que estar la derivada y en el denominador la función. Pero yo veo que en el numerador no tengo la derivada del 1 más x a la cuarta. Sin embargo, si en vez de x a la cuarta yo lo veo como un cuadrado, como una función elevada al cuadrado, esto sería, el x a la cuarta es x al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Para qué hago esto? Para intentar que se me ajuste a esta expresión. Entonces, yo esto lo vería como la integral de 3x partido de 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces ya tengo la parte de abajo similar, una función elevada al cuadrado. Pero en el numerador tengo que tener la derivada de la función. La función es x al cuadrado, o sea que yo tendría que tener 2x, pero tengo 3x. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo hago integrales, los números los puedo sacar fuera de la integral. Yo puedo jugar con números y también puedo multiplicar una integral por un número y dividirla entre ese mismo número. Entonces la integral no variaría, pero solo con números podemos hacer esto. Solo cuando me falte un número. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo saco el 3 fuera y pongo un 2, que es lo que necesito, pero divido entre 2, porque así al hacer 2 entre 2 me da 1 y me quedaría solo el 3, que es lo que teníamos. Entonces, me va a quedar este 3 medios, que no hay que integrarlo, en el resultado. Y luego tenemos que hacer la integral del 2x partido por 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Ahora sí, en el numerador tengo la derivada de lo que es la función. X al cuadrado, tenemos 2x. Por lo tanto, se ajusta a esta estructura. Entonces, la solución sería 3 medios, que ya hemos dicho, lo hemos sacado fuera, no hay que integrarlo, porque es un número, por arco tangente de x al cuadrado más una constante. Bueno, fórmulas también muy importantes y que sirven para cuando tengo cocientes, es la integral de f' de x partido de 1 menos, o sea, de la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado diferencial de x, que es el arcoseno. Si yo tengo menos la derivada de la función partido de 1 menos la función al cuadrado diferencial de x, ese es el arco coseno. Y ahora vamos con dos muy facilitas, que son las exponenciales, que es la integral de e elevado a f de x por f' de x diferencial de x, que es e elevado a f de x más una constante. Y, por último, la integral de a elevado a f de x por f' de x diferencial de x, que es igual a 1 partido del logaritmo neperiano de a por a elevado a f de x más k. Lo que os he dicho en algún ejemplo ya, cuando yo haga una integral, para comprobar si la tengo bien, tengo que derivar el resultado que me ha dado. Si al derivar el resultado que me ha dado me da lo de dentro de la integral, es que la estoy haciendo bien. Vamos a ver otros ejemplos, ahora sin ya saber a qué fórmula me tengo que ajustar. Imaginaos que yo tengo la integral del seno de x a la cuarta por el coseno de x. De primeras yo voy a pensar que se ajusta a un seno, pero al estar todo el seno elevado a la cuarta, en vez de ajustarse al seno, va a ser una potencia. Esto va a ser una función elevado a n y aquí tengo la derivada del seno por la derivada del seno. Por lo tanto, es de este tipo. No lo tengo que ajustar, o sea, no se puede ajustar a este tipo porque yo no tengo el seno de una función por la derivada de una función. Tengo el seno elevado a algo, por lo tanto, se ajusta a potencia. Entonces, como es una potencia, sería, hay que elevar un grado el exponente, sería seno de x elevado a 4 más 1 que es 5, partido de 4 más 1 que es 5 más una constante. Por ejemplo, si yo tengo e elevado a coseno de x por seno de x diferencial de x, yo aquí veo que lo que me encuentro es e elevado a una función por la derivada de la función. Por lo tanto, sería como este, el ejemplo 9. Entonces, el resultado... Bueno, perdón, me falta una cosa. La derivada del coseno de x no es el seno, es el menos seno. Entonces me falta un menos 1. Yo aquí tengo que tener menos seno de x. Para poder tener menos seno de x, pongo un menos delante porque así menos por menos es más. Y aunque he añadido
un menos y otro menos, la igualdad no varía, porque menos por menos da más y sigo teniendo lo que tenía al principio. Entonces ahora sí, ahora ya tengo e elevado a una función y la derivada de la función. Por lo tanto, ponemos el menos, porque el menos no hay que integrarlo, está fuera de la integral, menos e elevado al coseno de x más una constante. Muchas veces hay que añadir números a las integrales o signos menos, entonces siempre se va a hacer de esta forma, hay que añadirlo dentro y fuera. Este ejemplo, si yo tengo la integral de x al cuadrado partido de 1 más x al cubo diferencial de x, esto se me parece al arco tangente, pero para que fuera el arco tangente yo aquí tendría que tener una función elevada al cuadrado. Pero yo tengo algo elevado al cubo y ni siquiera es múltiplo de 4 para poder, digo de 2, para poderlo poner como no sé qué y luego elevado al cuadrado. Pero yo veo que en el numerador tengo algo parecido a la derivada de 1 más x al cubo. ¿Cuál sería la derivada de 1 más x al cubo? Sería 3x al cuadrado, o sea que me falta un 3. Entonces hemos dicho que cuando nos faltan números los podemos añadir. Pero yo puedo añadir este 3 siempre y cuando divida entre 3, ¿vale? Para que siga la igualdad no varía, sigue siendo una igualdad. Entonces esto es un tercio por, ahora sí tenemos el 3x al cuadrado, que es la derivada del 1 más x al cubo, y cuando en el numerador tenía la derivada del denominador, eso ya sabemos que se ajustaba al logaritmo. Entonces esto va a ser igual a un tercio por logaritmo neperiano de 1, del valor absoluto de 1 más x al cubo más una constante. Fijaos, si yo tengo la integral de la tangente diferencial de x, esta ya la hemos hecho, ya hemos visto lo que da, pero vamos a desarrollarlo para que veáis que efectivamente da la fórmula que nosotros ya no sabíamos. Si yo tengo la integral de la tangente de x, yo la tangente de x la voy a escribir como el seno partido por el coseno. Y al ver seno partido por coseno, yo sé que en el numerador tengo casi la derivada del denominador, que me falta un menos, entonces yo pongo el menos seno de x, pero también pongo un menos delante para que siga siendo igual, para que el resultado, al hacer menos por menos, dé más y sea igual que lo que teníamos. Y ahora vemos que en el numerador tengo la derivada del denominador, por lo tanto, esto es igual al menos, esto se ajusta a un logaritmo, menos logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno de x más una constante. Algo parecido, pero un poco más complicado, es si tuviéramos la tangente de una función por la derivada de la función. ¿Qué es lo que voy a hacer? La tangente siempre la voy a separar en seno partido de coseno. Entonces, en este caso sería el seno de x al cuadrado partido del coseno de x al cuadrado. Eso es la tangente de x al cuadrado y luego por el 2x. Y me pasa lo mismo de antes. Yo veo que en el numerador tengo casi la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del coseno de x al cuadrado? La derivada del coseno de x al cuadrado es menos seno de x al cuadrado y ahora por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. El numerador es la derivada del denominador, pero me falta un menos. Pues lo voy a poner. Vamos a poner ese menos seno de x al cuadrado por 2x partido del coseno de x al cuadrado, pero al añadir el menos tengo que añadir un menos delante de la integral para que la igualdad sea cierta, porque este menos por menos sería más, entonces no variaría. Pero ahora sí, en el numerador tengo la derivada del denominador, por lo tanto, eso es un logaritmo. Entonces, esta integral es igual al menos logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno de x al cuadrado más una constante.